Vamos a hablar de una medalla que refleja al 2020. Y lo digo literal, porque como pueden ver aquí atrás, es una medalla que la verdad es un espejo. ¿Qué medalla es esta? Esta medalla es de un reto virtual que se realizó el año pasado. Se llama Conquer 2020. A partir de ahora le voy a decir Conquer 2020 porque me queda mucho más cómodo, más rápido decirlo. Esta es una carrera de Conqueror. Es un organizador de retos virtuales. Como ya sabemos, el año pasado fue un año en el que, debido a las circunstancias, fueron suspendidos prácticamente todos los eventos deportivos. Eso incluye las carreras de atletismo, hasta las más tradicionales fueron suspendidas o fueron incluso canceladas. Pero eso no significa que no hubo nada que hacer en todo ese tiempo, porque aquí fue donde los retos virtuales vinieron a suponer una alternativa para mantener esa motivación, para mantenerse compitiendo de cierta forma. Más adelante vamos a hacer un video en el que ya abarcamos mucho más qué son los retos virtuales, qué organizadoras los hacen, las más conocidas, las experiencias que he tenido. Por el momento lo que sí es importante hacer es una diferenciación entre qué es una carrera virtual y qué es un reto virtual. Esto es ya más que todo desde el punto de vista del atletismo, porque una carrera virtual es la misma dinámica que las carreras presenciales. Se fija un día o bueno, hay veces que hay organizadoras que ponen 2, 3 días, tal vez un poco más, depende mucho. Pero lo que he visto es mucho 2 días, que se pone un fin de semana casi siempre, en el cual las personas tienen que salir a correr eh, la distancia que hayan inscrito. Y las distancias realmente las que he visto son tradicionales, 5, 10, 21, 42. Esa es la dinámica de las carreras virtuales. El hacerlo como en un mismo día, en la ruta que usted quiera, a la hora que usted quiera, eso casi nunca le ponen eh, como un requisito, pero esa es la dinámica de una carrera virtual. ¿Cuál es la diferencia con un reto virtual? Bueno, los retos virtuales realmente no tienen una fecha fija, la mayoría no tienen una fecha fija. Además, se diferencia en que los retos son mucho más libres en el sentido de que la persona puede escoger como qué tipos de ejercicio quiere hacer. Eh, por ejemplo, para este evento se podía correr, se podía andar en bicicleta, se podía nadar, caminar, hacer realmente cualquier ejercicio, incluso ejercicios de gimnasio, lo que fuera, lo que uno quiera. Lo que uno necesita es una aplicación de rendimiento físico para medir esa actividad que se hizo, y una vez que se sincroniza con las aplicaciones de estos organizadores, es ahí donde ponen como qué distancia se hizo ese día y se ingresa. O también en este caso, Conqueror permite que uno ingrese manualmente cuál fue la distancia que, que recorrió en un día o en un periodo de tiempo. También se puede. Es mucha libertad. También no está limitado como a 2 días los eventos virtuales. Más bien hay eventos en los que uno puede escoger qué cantidad de semanas quiere durar uno haciendo este reto. The Conqueror tiene muchos retos virtuales y uno puede escoger desde una semana hasta, yo creo que incluso más de 52 semanas, que viene siendo más de un año. Entonces por ahí sí se es mucho más flexible. Y también las distancias, al ser más flexible, las distancias también no son tan cortas, por decirlo así. Igual hay retos virtuales que son cortos, de nuevo, porque son 34 kilómetros, tal vez es el que menos he visto. Pero igual hay de 42, de 50, 60, 70, así va. Hay una gran variedad. Hasta ya
distancias que son muy grandes y más bien uno dice, ¿cómo es que alguien está haciendo esto? Por ejemplo, 4.000 kilómetros. En serio. Pero bueno, Conquer 2020 tenía la particularidad de que es una distancia libre. Cada quien podía escoger cuánta distancia quería hacer para completarlo, según sus objetivos. Eh, Obviamente, Conqueror sugería que fueran 2020 kilómetros, pero, pues bueno, por lo menos en mi caso, cuando me inscribí ya era octubre y como que hacer 2020 kilómetros en 3 meses no creo que me hubiera dado chance. Este reto, por ser anual, tenía la particularidad de que cerraba el 31 de diciembre. No todos tienen fecha límite, como ya he dicho, pero este caso sí, porque terminaba el año, entonces pues era un poco obvio. Y por eso, como ya me inscribí en octubre, realmente en vez de seguir una cantidad como objetivo, pensé que lo mejor sería seguir por calidad. Yo hago 10 kilómetros usualmente cuando troto. En carreras esa es la distancia que más me gusta. Y debido a la pandemia, debido a la cuarentena, pues llevaba 5 meses por lo menos de no correr en calle propiamente. Entonces, creo que por ahí sentí como ese llamado de nuevo, esa necesidad de retomar. Y con este reto realmente fue donde sentí esa motivación a hacerlo. Por eso puse 10 kilómetros de meta, ese era mi objetivo. Pero no era simplemente salir y hacer 10 kilómetros y listo. No, más bien iba a tener 3 objetivos, que son, el primero, pues era apuntando a lo grande siempre y pensar en superar el mejor tiempo que he hecho en 10 kilómetros, que fue en una carrera presencial, y es un tiempo de 58 minutos y medio. Entonces yo dije, pues si logro retomar muy bien y hago incluso menos que eso, pues perfecto, porque o sea, ya no lo podía mejorar más. Si no, pues por lo menos con completar 10 kilómetros en menos de una hora, o sea, estamos hablando de 1 minuto y medio ahí de sesgo entre estos dos objetivos, pero pues con que durara menos de una hora también me iba a dar esa sensación de que por lo menos estaba bien, que estaba retomando. Y en caso de que tampoco pudiera hacerlo en menos de una hora, el objetivo para que yo dijera, ok, logré este reto, era superar el 31 de diciembre el mejor tiempo que había hecho en todos los intentos de este reto. ¿Qué me refiero con intentos? Cada vez que salía a trotar y estaba monitoreando ahí cuánto tiempo duraba, en qué distancia. Entonces el 31 tenía que correr como si fuera la San Silvestre y hacer el mejor tiempo de todos estos intentos. Y si no lograba ninguna de esas, pues no la merecía. La verdad, este reto, pues sí me hizo recuperar la confianza, tengo que decirlo, eh, porque me costaba mucho salir a trotar. Después de, obviamente, 5 meses de no hacerlo, había perdido la técnica, había perdido la condición. Eso no quiere decir que fueron 5 meses en los que no hice ejercicio, sí hacía ejercicio en mi casa, pero diferente, o sea, no podía trotar en mi casa. Entonces hacía ejercicios de fuerza, hacía bicicleta estática, que es así, pues era la que trataba de hacer más, porque es como lo que más se parecía a trotar, pero hay una gran diferencia. Y cuando empecé a trotar, lo notaba. Como hasta mediados de noviembre, la verdad cuando salí a trotar 10 kilómetros o más, lo hacía con la intención de retomar, de experimentar, de ver qué rutas estaba haciendo, de probar diferentes horarios e incluso diferentes distancias, porque corrí incluso 11 kilómetros, 14 kilómetros, lo cual ya era mucho. Ese día fue más que todo que me perdí, lo tengo que admitir. Pero pues sí, era como todo muy experimental, viendo también en qué condición estaba. Y tal vez no fue la mejor de las decisiones porque
Estaba lleno de inconsistencias, pero este reto también me sirvió mucho más en monitorear mejor qué es lo que estoy haciendo en los entrenamientos. No solamente el dato de cuánto tiempo duro, que por lo menos antes ese era como el dato que a mí me importaba, lo demás no me importaba tanto. Eh, Fue en este reto donde empecé a darle importancia a, a qué hora fue a la que salía a trotar, eh, qué ruta fue la que hice, qué tan difícil se me hacía, qué tanto tenía que escalar, qué tanto tenía que bajar, cuál fue el paso de ritmo, también por promedio de kilómetro. Esto es el pace que duraba. Antes yo no le daba importancia a esto, antes era como, no importa, o sea, hice 10 kilómetros en 1 hora 3, tengo que bajar. Y no me importaba esto, no lo veía. Pues ahora sí lo veía. Y fue con estas inconsistencias de los primeros 4 intentos, en los cuales sí hice cosas que no tenía que hacer. Eso tengo que admitirlo también. Por ejemplo, el tercer intento eh, salí a correr a las 11:30 de la mañana, con un sol del carajo. Obviamente duré demasiado tiempo, duré 1 hora con 24 minutos haciendo 10 kilómetros. Y pues más que todo se debía a que estaba haciendo mucho sol, entonces no era el mejor rendimiento. Y fue ahí donde ya dije, ok, yo creo que ya experimenté suficiente, ya cometí errores, ahora lo que tengo que hacer es enfocarme en buscar el mejor rendimiento con características favorables. Eso es lo que tengo que hacer en lo que me queda de año, en el mes y medio. Empecé a cuidar más ese detalle, empecé a ver en qué horario me favorecía más. De hecho, semanas después de eso, en el quinto intento, si no me equivoco, corrí de nuevo 11 kilómetros, pero esta vez en una ruta en la que tenía que escalar muchas cuestas. Entonces, por ende, era una ruta que me iba a tomar más tiempo. Eso era lo lógico. Pero la hice en la tarde, la hice a las 4:30 y pues ya el clima era más frío, ya el clima no estaba así como tan pesado, ya había pasado el sol, entonces siento que eso me favoreció mucho y de hecho lo terminé en 1 hora con 16 minutos, o sea, duré casi 10 minutos menos en una ruta que me era más difícil y eso se lo debía al horario, más que todo. Después, la semana siguiente a esa, lo que hice fue correr en la misma ruta que salí a hacer al mediodía, pero esta vez a una hora que me favoreciera más. Y esa hora fue en la mañana. En la mañana salí a correr la misma ruta, como ya dije, de cuando corrí a mediodía para ver qué tal me iba. Y logré el tiempo que iba a ser el tiempo a vencer el 31 de diciembre. Hice 10 kilómetros en 1 hora con 9 minutos. Todavía muy abajo del primer objetivo, todavía un poco lejos de 1 hora, pero 1 hora con 9 minutos ya era lo mejor que había hecho desde que había retomado después de pandemia. Entonces era un avance, era 15 minutos menos de lo que había durado hacía como 15 días más o menos en ese intento bajo el sol. Eso no quiere decir que no seguí cometiendo errores, porque después en el séptimo intento salí a correr a mediodía de nuevo, porque hay veces que yo tomo decisiones que simplemente no tienen sentido. Y pues de nuevo noté que no me favorecía para nada. A nadie le favorece para nada. Yo creo que tal vez si uno corre a mediodía es tal vez para generar más resistencia. No sé, a mí no me encanta porque yo termino todo quemado. Entonces, la verdad no sé ni por qué lo hice 2 veces. Son cosas que pasan. En fin, ya con todo esto que conté, ya llevaba 7 intentos y faltaban 3 días para que se terminara el 2020. Entonces necesitaba descansar bien, planificar bien qué era lo que iba a hacer el 31 para correr y darlo todo. Y obviamente lo primero que dije fue, ok, necesito no solamente buscar el horario más favorable, que según los resultados que había tenido antes es en la madrugada, y eso ya supone un problema porque yo soy alguien que me cuesta mucho madrugar. Y uno dice, suave, las carreras de atletismo
generalmente son muy temprano. Son desde las 5:30 hasta las 6:30, estando allá, o sea, comienzan a esa hora. Eso significa que yo me tengo que levantar bastante más temprano. ¿Cómo lo hago? No sé. La verdad, por una medalla soy capaz de levantarme temprano. Pero, pues sí, ese era el tiempo, la hora, mejor dicho, que mejor se me daba para correr y tenía que seguirla, porque si ya corría en la tarde, pues de fijo iba a ser muy difícil, iban a haber muchos carros en la calle, porque pues es 31 de diciembre. Entonces, tenía que ser en la mañana, no había de otra. Y también seguir la ruta que más me favorecía. La ruta, con eso no quiero decir la más fácil, porque realmente de las rutas que seguí en todos esos intentos, ninguna era realmente fácil. En todas había algo que había que superar, porque son 10 kilómetros. Entonces, pues tenía que seguir la que sentía que yo podía mantener el mejor paso del ritmo, o sea, el pace por minuto, porque mi objetivo, aunque yo sabía que era 1 hora 9 minutos el mejor tiempo en los intentos, mi objetivo realmente era durar menos de 1 hora. Yo sabía que menos de 58:30 iba a ser difícil, entonces como que no lo consideraba tanto, era algo que si se daba, pues bien, no me quejo, pero realmente no era algo como que consideraba como meta. Lo que yo quería era hacer menos de 1 hora, eso era lo que yo necesitaba para demostrarme que estaba en una buena condición. Y pues así lo hice. Esa fue la mentalidad con la que salí, superar menos de 1 hora. Y pues sí, la verdad parecía algo bastante ingenuo viendo que de los mejores intentos que había hecho estaban 9 minutos por separado. Eso significa que tenía que mejorar el pace por bastante tiempo. Llegó el día, el último día del 2020, eran las 6:30 de la mañana, de hecho salí un poquito más tarde de lo que tenía planeado, pero logré salir a una hora que me favorecía bastante todavía y recuerdo que el día estaba perfecto para correr, estaba ideal, fresco y muy brillante, era un amanecer de verdad brillante, no había casi carros en la calle, a esas horas más bien con costos y habían personas también corriendo, entonces pues sí, siento que por ahí ya tenía esos puntos a favor y empecé a correr. Y de hecho me fue muy bien porque los primeros 2,5 kilómetros los hice como en 14 minutos y resto. Fue muy loco porque la verdad yo no recordaba haber mantenido ese paso, ese ritmo antes en 2,5 kilómetros. O sea, el 25% de la carrera. Lo llevaba muy bien y la lógica decía que si mantenía ese ritmo lo iba a hacer en menos de 1 hora y por qué no, incluso podría intentar hacerlo en menos de 58 minutos. Pero la ruta que estaba siguiendo, a pesar de que era la más favorable, tenía 5 cuestas. Entonces, pues había que saber administrar la energía. No podía seguir así como iba porque muy probablemente en algún punto me iba a pasar factura del cansancio, probablemente los últimos kilómetros iba a empezar a durar más y no iba a cerrar con tanta fuerza como se debe. Entonces, por eso decidí tratar de aguantarme más, sobre todo que ya venía la primer cuesta, que era una cuesta bien larga, es un bulevar, entonces recuerdo que son como por lo menos 500 metros que uno va ahí ascendiendo y no se asciende tanto, pero sí es muy largo, entonces sí hay que mantener cierto paso. Por ahí lo reduje para mantener energía, para no gastarme. Y después que ya llegó lo planito, pues me pude recuperar un poco, pude retomar un poco el ritmo que llevaba antes. E incluso después de eso venía una bajada que sí era una bajada bastante considerable de 500 metros, siempre teniendo mucho cuidado porque cuando uno corre en la calle yo siento que uno siempre tiene que estar muy consciente de, de qué es lo que está sucediendo alrededor. E incluso esto lo digo, no importa si es una carrera presencial en la cual se supone que el tránsito está regulado, que hay tráficos, que
Hay personas que están avisando a los conductores que no se puede pasar. Siempre hay que estar muy consciente de qué es lo que está pasando alrededor. Entonces, pues sí, especialmente ese día, que es un día festivo, se podría decir, había que tener cuidado. Pero bajé, todo muy bien. De hecho, ahí pude superar un poco como el pace que llevaba antes, porque de nuevo era una bajada bastante fuerte. Y la verdad no me recuerdo cuánto tiempo llevaba para ese punto, solo me recuerdo que venía lo más difícil. Después de como 700 metros que tenía planos para recuperarme, para mantener energía, venía una cuesta, que esa cuesta era lo más difícil de la ruta. Es una cuesta que no solamente es considerablemente larga, sino que también es muy pronunciada, de verdad muy pronunciada. Son por lo menos 500 metros en los que uno tiene que estar escalando, y siempre que había practicado esta cuesta, al terminarla, me quedaba sin aire y necesitaba caminar. Entonces, si yo pretendía mantener un ritmo de paso uniforme, o por lo menos lo más parecido posible, no podía permitirme caminar, porque si no, no iba a cumplir los objetivos. Ahí era donde realmente estaba como el reto de ese día. Y ya cada vez que me acercaba a esa cuesta, pues tenía que ir guardando energía para escalar bien y para evitar esas ganas de caminar una vez que estuviera arriba. Y lo bueno es que en el diseño de la ruta, pues como que subo, después camino como 50 metros dando tipo una vuelta en U, y esa subida se convierte en bajada. Lo malo es que primero tengo que subir. Entonces, si ya estoy muy cansado, para cuando subí, no voy a bajar igual. Tengo que bajar con más cuidado, porque si no es muy probable que me caiga y hasta ahí quede la carrera. Ese era el cuidado que debía tener. A pesar de que no fue la mejor vez que he corrido, que he subido esa cuesta, logré mantener un buen ritmo, tal vez lento, pero consistente. Subí y sí sentí muchas ganas de caminar, sí me faltaba un poco el aire, pero recuperé en esos 50 metros y empecé a bajar controlado, porque también si bajaba con mucha emoción, como hacía unos kilómetros atrás, entonces probablemente me iba a quedar sin energía. Y todavía me quedaban un par de cuestas más en la ruta, entonces no podía desperdiciar energía. Por lo menos todavía no. Ya de una vez que bajé, seguí recto y venía una cuesta que no es tan pesada realmente, pero sí es bastante pronunciada. O sea, sí hay un punto en el que yo digo, las rodillas están tocando mi pecho. Entonces, ese es como el detalle con esa cuesta, y más de que uno viene con lo que acaba de hacer. En este caso, escalar y bajar e irse recuperando. Entonces, por ahí sí tengo que admitir que antitos de empezar a escalar esta otra cuesta que es más corta, sí sentí como que ya estaba cansado, como que no lo iba a lograr, como que ya la estaba dando toda y hasta ahí iba a llegar. Pero me recordé de un dato que me había leído antes. Debe ser un dato más inspirador, más reflexivo que un dato físico verificado. Tal vez por ahí, si ustedes saben de esto, me pueden comentar como sí, esto es cierto, o no sé, no sé de qué está hablando. Entonces, este dato decía que cuando uno se siente que ya no puede seguir más, que ya no puede dar más de uno, realmente uno solamente ha dado el 40% de su energía, de su fuerza, y todavía queda más de la mitad para entregar. En ese momento recordé ese dato, y pues sí, no sé, de alguna forma me ayudó, me empujó a escalar esa cuesta. Y después ya venía una bajadita, venía un terreno plano que era de por lo menos 1 kilómetro. Y ahí sí me lo tomé para ir un poco más despacio. Ahí sí iba, no caminando, pero sí trotando despacito. Aquí fue donde cometí algunos errores que sí pesaron. Por ejemplo, duré más tiempo del que debía trotando despacito, recuperando.
la verdad era como que estaba cansado y ya no daba más. Pero sí es cierto que podía haber superado a mi mente en ese sentido y empezar a correr antes, como unos 200 metros antes, a un paso bueno, porque ya realmente lo que quedaba era muy favorable. Y el segundo error que cometí fue que vi al reloj y el tiempo que me decían eran 48 minutos. Fue un golpe emocional porque de ya si me ponía a hacer cálculos que no debía hacerlos y no quería hacerlos, pero igualmente los iba haciendo mientras corría, si me ponía a hacer cálculos, esos 48 minutos que ya llevaba y con el ritmo y con el cansancio y todo, eh, me decía que para llegar a menos de una hora, me quedaban menos de 11 minutos, tendría que mantener un ritmo en los 4 kilómetros que me quedaban de más o menos 3 minutos, tal vez un poco menos por kilómetro. Y eso yo creo que incluso es físicamente imposible. Entonces, por ahí sí me golpeó emocionalmente, pero todavía tenía el objetivo de llegar en menos de una hora con 9 minutos, que era el tercer objetivo y era el último. Y para eso, pues sí me quedaban por lo menos 19 minutos más y era más factible, estaba más acoplado a las condiciones que ya había tenido antes y la ruta de nuevo era favorable, por lo menos lo que quedaba. Traté de motivarme para empezar a correr un poco más rápido, empezar ahora sí a dar más energía porque este era el momento. Ya si seguía guardando iba a llegar tarde, entonces empecé a bajar. Recuerdo que sí hay como dos subiditas más, dos cuestas más, pero no son tan pronunciadas y no son tan largas. De hecho, una es bastante corta. La última era bastante corta, pero sí era como un poquito más alta. La cuestión es que llegué ahí, la subí. Lo que sí recuerdo muy bien es que entre estas dos cuestas hay una bajada que es muy pronunciada. Esa sí es cierto que incluso hay que tener cuidado para bajar porque hay un punto en el que uno se puede resbalar. Y en ese punto fue donde más bien a punta de impulso bajé y corrí muy rápido por ahí. De hecho era más como que me estaba cayendo más que ir corriendo. Pero me dio tanto impulso que con el mismo impulso subí esa cuestita, que era ya la última, y ya solo me quedaban 2 kilómetros. Vi de nuevo el cronómetro y me decía 58 minutos con 20 segundos. Lo recuerdo perfectamente, me recuerdo perfectamente de ese momento. Seguí caminando, recuperándome un poco de lo que iba ya haciendo y de ya casi terminando, entonces empezaba a sentir cansancio además, pero ya habían otros puntos a favor. Por ejemplo, estos 2 kilómetros que quedaban los conozco muy bien porque han formado parte de mi rutina, incluso mucho tiempo antes de que yo me diera cuenta que me gustaba correr. Y eso lo podré contar en otra historia, pero sí, así es. Conozco muy bien esa ruta, es totalmente plano, solamente hay que tener cuidado de unas calles secundarias, pero tampoco es como tan fuerte. La hora ya iban siendo las 7:30. em, el sol ya sí estaba saliendo, estaba pegando un poquito más fuerte, pero nada que fuera como el mediodía, por ejemplo. Y sí me recuerdo que el sol estaba como dándome de frente. Entonces, pues eso no es ideal, pero tampoco era demasiado molestia porque no era como las 9 de la mañana, que por ejemplo ahí uno sí siente que le está yendo feo en todos los sentidos. Solamente el cansancio lo que me estaba deteniendo un poco y pues seguí corriendo sin detenerme todo lo que pudiera. Me recuerdo que ese penúltimo kilómetro se me hizo eterno. O sea, ha sido de los kilómetros más eternos que he hecho en mi vida porque yo iba reconociendo algunos puntos y decía, ok, ya por aquí ya me falta tanto, ya por aquí ya me falta tanto,
Pero me desesperaba porque yo decía, es que ya tiene que terminar. O sea, ya hasta aquí puede llegar, digamos, ya es el último kilómetro y no llegaba a ese punto. Entonces como que me empecé a desesperar y de nuevo el reloj me iba como presionando y ya iba viendo 1 hora, 1 minuto, 1 hora, 2 minutos. Cuando finalmente me faltaba solo 1 kilómetro, era 1 hora con 4 minutos, así empezadito, que tenía cinco nada más. Y eso significaba pues ponerle mucho. Ahí ya sí estaba bastante golpeado en el sentido de que ya había dado bastante energía, que la ruta pues ya me había exigido un poco, que quería caminar e incluso la respiración era algo que ya se estaba como haciendo más irregular, ¿verdad? Como que ya no la estaba controlando tan bien. Pero no podía rendirme, no tan cerca de cumplir ese tercer objetivo que era lo que me quedaba. Si no lo cumplía, pues iba a quedar con la sensación de que no había logrado. Empecé a correr bastante hasta que ya faltaban solo 500 metros y esos 500 metros finales son una recta en la cual es plano, incluso yo podría decir que uno va bajando un poquito, pero la verdad es plano, solamente hay una calle secundaria que uno debe tener ahí un poquillo de cuidado, pero de nuevo, no había muchos carros todavía a esa hora y sí, por más cansado que estuve, por más golpeado y todas las emociones que ya había pasado atrás, empecé a correr y corrí creo que como nunca, como no lo había hecho tal vez ni siquiera en carreras presenciales cerrando, porque hay que cerrar con todo, así esa tiene que ser la mentalidad, uno tiene que cerrar dándolo todo. Y esos 500 metros de verdad que lo di todo, ya ni siquiera me puse a ver el reloj porque la verdad eso no me iba a ayudar. Lo di todo, llegué a la meta y el cronómetro me decía 1 hora con 7 minutos y 22 segundos. Entonces había superado ese tiempo que era el clave. Claro, cuando yo llegué yo estaba tan mareado de todo lo que había acabado de suceder que ni siquiera me recordaba claramente si yo había hecho 1 hora 5, 1 hora 9, 1 hora 7. Yo no me recordaba. Yo nada más había visto 1 hora 7 y yo dije, ok, es un buen tiempo, no está tan mal. No fue menos de 1 hora, tampoco rompí el mejor tiempo, pero creo que lo hice. Y también fue una mezcla de emociones porque realmente estaba contento del rendimiento, de no haber caminado, que yo creo que en todos los intentos anteriores por lo menos tuve que caminar 100 metros y en este finalmente pude hacerlo sin caminar. También me sentí un poco decepcionado de que mi objetivo era menos de 1 hora y que tal vez por algunos factores que obviamente pude haber hecho mejor, pude haber, por ejemplo, pude haber entrenado más, pude haber hecho más intentos, ser más constante, no cometer tantos errores en los intentos anteriores, por decirlo así. Pero, pues nada, a pesar de ese sentimiento como de que estaba decepcionado, la verdad me sentía más contento que decepcionado. Y creo que no hay que ser tan duros con nosotros mismos. Los objetivos que tenemos hay veces que son muy optimistas y no está mal, tenemos que soñar, de eso se trata, sino de qué sirve lo que hacemos. Pero lo que decía, no tenemos que ser tan duros con nosotros mismos porque no siempre vamos a completar esos objetivos de la forma que queremos, de la forma que planeamos, sino que eso es un aprendizaje, es experiencia. Lo que vale en la vida es el camino y no tanto la meta. Entonces, es más importante lo que uno obtiene tratando de lograr ese objetivo que el objetivo en sí. Y esa fue, la verdad, el momento en el que más lo pude notar, porque no logré lo que quería, pero sí aprendí mucho. Como corredor me conocí bastante y me hice mucho más ordenado en el sentido de los datos que manejo para entrenar y de la constancia también, porque corría como 1 vez a la semana. Había semanas que no corría, pero por diferentes temas. Em, pero sí era mucho más constante. Me quedo con eso. Siento que realmente también eso refleja mucho de nuevo lo que fue el 2020 para mí, un año que yo creo que para todos ha sido un año difícil, pero
también para mí significó mucho eso, significó mucho como ver el desorden en el que vivía antes, ver, sí, las inconsistencias que yo tenía, la falta de seguridad, la falta de todo para creer en mí y finalmente en el 2020 fue un año en el que pude enfrentar eso y en el que pude decirme, no, sí se puede, tenemos que confiar en nosotros. Eso es lo que esta medalla refleja en mí. Y pues hablando de la medalla, aquí está la medalla, la que yo le digo la medalla espejo, porque literalmente su parte de atrás es un espejo. Y la parte del frente al principio puede parecer un poco caótica, porque como pueden ver es como muy irregular, pero es gracioso porque yo creo que este fue un patrón, este teselado triangular, fue un patrón muy común en el 2020. Yo siento que todos hemos visto a alguien, a un conocido, a una amistad que, que pintó una pared con este tipo de estilo. Entonces, pues sí, fue muy curioso cuando la vi por primera vez. Debo decir que no fue como, uy, yo quiero hacerla. La verdad no. Parte por eso fue que hasta en octubre me sentí inspirado para inscribirme. Pero conforme iba corriendo para obtenerla, la fui apreciando más. Y ya cuando finalmente llegó, que llegó muy rápido aquí, y de nuevo en el video en el que vamos a hablar sobre retos virtuales y especialmente sobre Conqueror, les voy a hablar más a profundidad sobre todos estos detalles de los costos y de los envíos. Lo que les puedo decir de momento es, tengan un buzón en Estados Unidos, pongan la dirección de ese buzón para que entreguen ahí la medalla y después que otra empresa sea la que se encargue de traerlo al país. Es más rápido, es más seguro, también habrá que pagar por eso, pero vale mucho más la pena. La verdad esa medalla me llegó en cuestión de 15 días y por las fechas yo no esperaba jamás eso. Yo, o sea, era fin de año, muchos paquetes en el camino, entonces yo dije, no, esto va a durar como un mes. Llegó rapidísimo. La medalla, la verdad, me gusta mucho en el sentido de que la paleta de colores no es demasiado amplia. De hecho, casi que se limita a blanco y negro. Y con los detalles plateados que tiene, la verdad, una sensación de lujo, una sensación de que es como muy elegante. Atrás no tiene nada en particular, es de verdad reflectante. Entonces, creo que eso también es un detalle que no sé si será premeditado por parte de Conqueror, que este sea el objetivo, que sea, aquí yo me reflejo perfectamente, o sea, es que es un espejo. Otro detalle que no sé si se puede apreciar mucho es que esta medalla tiene como unos huequitos. En las fotos sí se va a apreciar mejor, pero a mí eso no me encanta. Yo prefiero que las medallas sean como una sola pieza, que sean como macizas, que no tengan este tipo de huecos. Aún así, estos son pocos, son 6 huequitos los que tiene. No se ve mal, yo no siento que le aporten, pero ya eso es algo muy subjetivo. Pues esta ha sido la experiencia con esta medalla, con este reto. Al final sí me siento merecedor de ella, aunque técnicamente solo cumplí el 33% de las expectativas. Tenemos que aprender a apreciar mucho más todo el esfuerzo que tenemos y toda esta capacidad de cometer errores, pero darse cuenta de ellos y entrenar o mejorar en esto día a día. Siento que esa es la gran lección que me da esta medalla. Me gustaría saber de ustedes, me gustaría saber en comentarios que nos cuenten qué medalla lograron obtener en el 2020 que fue tan significativa, que les vale tanto. Cuenten sus historias, cómo les fue este año, qué experiencias tienen también para este año 2021. Nunca es tarde, la verdad, para empezar. Y pues de hecho eso me recuerda a que The Conqueror sacó un reto virtual que sigue las mismas condiciones que Conquer 2020, pero esta vez se llama Conquer 2021 y la medalla es bastante diferente a esta. De hecho, la estaremos analizando en un próximo video. Nunca es tarde para ponerse objetivos, para tratar de lograrlos, para aprender de sí mismo y eso es lo más valioso de toda la experiencia, aprender. Nos vemos.